Qué gusto saludarles a todos. Reciban un saludo desde aquí, desde nuestra casa. Le damos gracias a Dios por el día nuevo y estamos contentos porque podemos alabar su nombre. Y yo te invito a que tú levantes tu voz y le cantes a Él. Atropellar y el gozo me quiere robar. Si el dolor se quiere apoderar, firme permanezco, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. La vergüenza no tiene lugar y las mentiras no me atrapan. Sin miedo mi pasado dejo atrás, firme permanezco, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Es tu poder que nos da libertad y puede a los muertos levantar. Es tu poder que borra la maldad, poder en tu nombre, poder en tu nombre. Es tu poder que nos da libertad y puede a unos muertos levantar. Es tu poder que borra la maldad, poder en tu nombre, poder en tu nombre. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor, una vez más. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme.
porque tú vivo estás, ahora vivo estoy, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Gracias, Señor. Contigo pasaré al otro lado, contigo juntos en el mismo barco. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe, porque tú reprendes al viento y las olas, la tierra y su plenitud son
vengan los problemas y las aflicciones de este mundo, Señor, tú vas en nuestra barca, Señor. Tú vas en nuestras vidas, Señor. Y tú, Jesús, con tu voz de poder, Señor, con tu voz de mando, Señor, mandas calmar las tempestades, Señor. Señor, no temeremos mal alguno, Jesús. Nuestra confianza está en ti, Señor. Gracias, Señor. Señor, tú eres todo y superas todas nuestras expectativas. No hay Dios más grande que tú. No hay Dios que haga las obras que tú haces, Señor. Tú superas lo que imaginé, tú superas lo que oí decir, tú superas simplemente todo, todo lo demás. Tú superas el poder y el amor que muchos presumen tener. Lo que puedo ver y más. Tú superas mis sueños y mi realidad. Tú superas por mucho la belleza. Es imposible que te pueda describir, pero lo diré así: tú superas todo. Que oí decir, tú superas simplemente todo, todo lo demás.
superas todo. Pero lo diré así, tú superas todo. Otra vez les saludamos, damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza donde nos podemos gozar y donde la presencia de Dios ha descendido y ha preparado el corazón para que ahora recibamos la palabra. Pero antes quisiera yo preguntar quién se conectó al evento de matrimonios. Estuvo padrísimo, fuimos muy bendecidos, recibimos mucha palabra, tomamos notas y estamos todavía masticándolo, pero realmente el fortalecer el matrimonio es para ayudar a la familia, a nuestros hijos y a la sociedad y al país entero. Entonces, pues qué bendición es que el cuerpo de Cristo en todo el mundo está procurando y haciendo un esfuerzo por hacer cosas para que el reino de Dios sea establecido en toda la tierra. Así es, cientos de miles de iglesias en toda América Latina se conectaron y ahora el 12 de septiembre esto también se va a hacer en Europa. Así hay que estar orando porque verdaderamente el evangelio está avanzando. Y déjame decirte algo, te puedo asegurar que este nivel de transmisión solamente está sucediendo a nivel iglesia, a este nivel. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo ya viene y el evangelio tiene que predicarse y nosotros tenemos que estar ahí para hablarlo. Así que le damos muchas gracias a Dios, estamos muy contentos, espero que estén haciendo su tarea de lo que aprendimos, ¿verdad? Ha sido excelente, muchos buenos puntos, muchas cosas reveladoras. Así que adelante, familia. Yo quisiera orar ahora por los diezmos y las ofrendas. Si me permiten, en este mismo corazón de alabanza vamos a alabar al Señor también, dándole lo que le corresponde. Señor, yo te doy gracias, Padre, por habernos bendecido esta semana. Padre, por haber puesto alimento en nuestra mesa, ropa, Señor, un techo, pero sobre todo por tu provisión espiritual que no debe faltar en nuestro hogar. Te damos gracias, Señor, Padre, y de lo que tú nos has dado nosotros decimos, Padre, aquí está, como tú nos has enseñado a darte los diezmos y las primicias, Señor, así como Abraham le entregó al Melquisedec, Señor, los diezmos y las primicias de todo, Señor, Padre, porque reconoció quién era. Y Padre, nosotros reconocemos quién eres tú. Y Padre, te damos con un corazón alegre, Señor, sabiendo que tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Padre, que hoy sale el sol sobre justos e injustos, Señor. Tú has bendecido a aquel, Padre Santo, que hoy abrió sus ojos y puede respirar. Y nosotros reconocemos, Señor, que esto viene de ti, Señor. Y toda buena dádiva y don perfecto. Así que hoy te damos agradecidos y yo te pido que tú multipliques al dador alegre al 100 por 1, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias a Dios. Yo quiero orar por Judy. Vamos a recibir la palabra a través de ella. El tema es la iglesia que avanza. Así que vamos a orar y vamos a prepararnos para el mensaje. Señor, gracias, Señor, por esta palabra que has puesto en el corazón de tu sierva. Señor, gracias, Espíritu Santo, por ser tú, Señor, el que revela esta palabra a nuestros corazones. Es palabra viva, Señor, no es palabra de humana sabiduría. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú desciendas en este momento en cada hogar y que hables a través de tu sierva, Señor, como tú lo has mandado, para que esta palabra produzca en nuestro corazón
y de muchísimo fruto. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga. Bueno, pues yo sé que algunos de ustedes ya, sus hijos entraron a la escuela, es una semana especial, otros van a entrar esta semana que viene, el lunes, y pues bendecimos a todos estos chicos que están entrando a clases. Pedimos que el Espíritu Santo los guíe, les hable, que la palabra de Dios guarde sus corazones, ¿verdad? Y que crezcan en conocimiento, pero que también crezcan en el Espíritu. Y bueno, pues yo quiero hablarte acerca de algo que está realmente en mi corazón, que Dios ha puesto en mi corazón, que está ardiendo en mi corazón en estos días. Cuando vemos las señales de los tiempos, sabemos que tenemos que prepararnos y sabemos que el día cada vez se aproxima de la venida del Señor y nosotros como iglesia tenemos una encomienda y tenemos que cumplirla. Mi deseo es que yo llegue a la presencia del Señor y que Él diga, bien hecho, buen siervo y fiel. O sea, que así contigo y conmigo el Señor lo diga. Y no nada más eso, sino que cuando yo entre al cielo, yo pueda ver mucha gente que yo pude compartirles de Cristo y que ellos también entren al gozo de su Señor. Eso sería para mí un gran privilegio y un honor y es como una gran meta que yo tengo. Entonces yo quiero compartir contigo de Hechos 4 y vamos a empezar a leer del versículo 17. Entonces, si me puedes acompañar, por favor, y dice así, después de que, déjame darte un poquito de contexto. Después de que cayó el Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos en el aposento alto, Pedro y Juan salieron y fueron al templo, y ahí afuera del templo había un cojo de nacimiento y él estaba pidiendo limosnas, pero Pedro le dijo, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y al instante este hombre se levantó y empezó a brincar, a danzar y a alabar a Dios. Y todo el mundo lo vio. Y las autoridades de los religiosos estaban tan enfadados, tan molestos de ver que había una autoridad en el nombre de Cristo, que había un poder en el evangelio que se estaba predicando, que apresaron a Pedro y Juan y los presentaron. Los alguaciles del templo los tomaron y entonces se presentaron a ellos estos hombres religiosos de alto rango para callarlos. Y ahora sí, con este contexto, en Hechos 4, en el versículo 17, quiero que leamos. Y entonces son estos religiosos los que están hablando y dicen, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. La estrategia del enemigo era amenazar, era intimidar, que no avanzara el reino, que no avanzara en la predicación del evangelio. Y entonces los intiman y los amenazan. Pero la respuesta de Pedro en el versículo 19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¡Wow! Entonces estamos viendo que siempre va a haber una resistencia, una oposición para compartir el evangelio. Y vemos que al inicio de la iglesia, realmente estos eran los inicios de la iglesia. Estamos en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Y vemos que la encomienda de Dios, de Jesús, hacia sus discípulos, antes de irse, en el último capítulo de Mateo, en el capítulo 28, vemos la gran comisión. Y es unas instrucciones muy claras que les está dejando a sus discípulos, a la iglesia que está siendo formada. Y la instrucción, la encomienda es, y sigue siendo el día de hoy,
Id y haced discípulos. Salte de tu zona de confort, salte de donde tú estás y ve y discipula a alguien. No es solamente compartirles, sino es hacer todo ese discipulado de enseñanza, a tener una relación, a caminar con Dios, a escuchar su voz, a amar a Dios con toda su alma, con toda su mente, conocer la palabra y caminar por ella, ¿verdad? Entonces, y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les promete que Él va a estar con ellos hasta el fin del mundo. Luego en Hechos 1, nuevamente vemos que antes de que Jesús asciende al cielo, Él da unas últimas instrucciones y dice, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús está siendo muy claro, está dejando instrucciones muy claras y está diciendo, la encomienda de la iglesia, de todos los que son mis discípulos, es multiplicarse, es ir y llevar las buenas noticias del evangelio, de que Cristo vino por los pecadores, que Él murió en la cruz y que Él llevó sobre Él el castigo de nuestro pecado, de nuestra enfermedad, y Él se hizo pecado y así abolió el pecado en la cruz del Calvario, pero no se quedó muerto, sino que al tercer día resucitó y Jesús dijo que iba a resucitar. Entonces Jesús es un hombre y es Dios. Jesús es 100% hombre y Jesús es 100% Dios. Y vemos que Jesús prometió que Él iba a resucitar y lo cumplió. Entonces, si Jesús prometió que iba a resucitar y lo cumplió, Jesús prometió que iba a mandar al Espíritu Santo y lo cumplió, y Jesús prometió que va a regresar y adivina qué, lo va a cumplir. Entonces, Él no tarda, su promesa no tarda, pero yo quiero que veamos cómo es que la iglesia pudo avanzar a pesar de la oposición, a pesar de la resistencia. Y déjame decirte que hay oposición y resistencia el día de hoy. El enemigo no quiere que avance el evangelio. El enemigo no quiere que tus hijos conozcan el evangelio y los tiene distraídos, los tiene ocupados, los tiene endulzados con otras cosas. El enemigo no quiere que tus familiares conozcan a Cristo. El enemigo no quiere que tus vecinos conozcan a Cristo. Él dice, mira, tú quédate con esto, tú muy contento, tú ya tienes una vida en victoria, ahí quédate, estás muy cómodo, estás muy contento. Pero la misión de cada uno de nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, es ir y llevar el evangelio a todas las naciones, a toda criatura, a todos. Entonces tenemos que entender cuál es nuestro propósito como iglesia. Ese es el propósito primordial de la iglesia, de cada uno de nosotros, ir y hacer discípulos. ¿Ok? Entonces, ahora yo quiero que regresemos al libro de los Hechos. Y tú puedes imaginarte que las amenazas y cuando los intimaron, es como el día de hoy vemos ese tipo de amenazas también, ¿verdad? Y aunque en este país tenemos la libertad de hablar el evangelio, aún así empieza a haber amenazas, puede haber burlas, carrilla, ¿verdad? De los compañeros del salón, de la clase, del trabajo, de la familia, o puede haber algún momento donde te dicen, ¿sabes qué? Ya has cambiado mucho, estás muy aleluyita, ya no queremos ser amigos tuyos. O la familia misma que te diga, ¿sabes qué? No queremos saber nada porque estás cambiando mucho y nos incomodas, ¿verdad? Y entonces empieza a haber ese rechazo, esa amenaza. Y los que estamos en el Espíritu, los que estamos en Cristo bien arraigados, en estas presiones vamos a tener que tomar decisiones y decir, ¿sabes qué? No importa que tú me amenaces, y como dijeron Pedro y Juan, es importante primeramente obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces no importa qué ley propaguen, no importa qué idea se propague, qué filosofía se propague, nosotros primero
obedecemos a Dios y después todo lo que sea autoridad, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, puede ser estas amenazas, pero también puede llegar a ser cárcel o a ser aún la muerte, como lo vimos en el libro de los Hechos. Y por eso quiero que volvamos a leer para entender cómo es que la iglesia respondió ante esta resistencia, ¿ok? Entonces, ¿cómo respondió la iglesia para seguir avanzando ante la resistencia? Y nosotros hoy, ¿cómo vamos a responder para seguir avanzando contra esta resistencia que es real, que es del enemigo? Entonces, vamos a leer en el versículo 23 y dice así, Hechos 4:23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y ahí me voy a detener. Pedro y Juan regresaron con el resto de la iglesia. Regresaron donde estaban los suyos, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Qué importante es el cuerpo de Cristo, amigos. Porque si estamos solos no vamos a poder avanzar. Pero aquí la clave de la iglesia del primer siglo es que ellos se fortalecían en unidad. Ellos salían de la resistencia, de las amenazas, de la persecución, pero lo primero que hacía es que iban con los hermanos de la iglesia y entonces unidos ahí ellos empiezan, pero me encanta porque dice unánimes, levantaron la voz unánimes, o sea, unánimes quiere decir que estaban en un mismo sentir, que había una misma meta, había un mismo propósito, había un mismo deseo, estaban con los ojos puestos en la misma meta, el mismo galardón, todos con sus ojos puestos en Jesús. Y cuando nosotros, después de estar en una situación de amenaza o de resistencia, de prueba, vamos a la iglesia donde está el cuerpo de Cristo, ahí encontramos consuelo entre los hermanos, encontramos edificación entre los hermanos, exhortación, ¿verdad? A veces necesitamos que nos exhorten y el estar en el cuerpo de Cristo nos va a fortalecer en nuestra relación con Dios, en nuestro propósito con Dios. Y entonces Pedro y Juan hacen, el primer paso es ir con los suyos, es ir con su iglesia y presentarles lo que había sucedido. Y entonces, ahora viene el paso número 2. Entonces, el primer paso es estar unidos, ¿verdad? Es estar con tu iglesia, es echar raíces en tu iglesia, es estar colaborando con tu iglesia, es estar siendo edificado en tu iglesia. Porque a veces en estos tiempos de pandemia, pues andamos picando en una iglesia y en otra iglesia y escuchando predicaciones de aquí, predicaciones de allá, y empiezas a perder un poquito el hilo de lo que Dios está haciendo en tu iglesia local y no estás echando raíces profundas. Pero si tú te conectas y empiezas a echar raíces profundas, entonces ahí tú vas a poder ser exhortado, tú vas a poder ser consolado, tú vas a poder ser animado, tú vas a poder entender la visión que Dios le ha dado a tu pastor para ir y alcanzar esa visión que Dios les ha dado. Entonces es muy importante y yo veo aquí en el libro de los Hechos que no se echaron atrás, al contrario, dijeron, ¿sabes qué? Esto está pasando y ahora sí, el siguiente paso es que oraron. Dice que alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que oraron, que estaban orando juntos en un mismo lugar. Y sabes, algo que no es muy popular en las iglesias es las reuniones de oración. Todo mundo va tal vez a un congreso, al concierto, pero cuando se trata de la reunión de oración es donde ves menos personas. Y la oración unida, la oración congregacional, la oración que está en ese mismo sentir, que se levanta la voz, es tan poderosa, amigos. La iglesia del primer siglo era una iglesia que obviamente tenían individualmente sus tiempos de oración,
Pero para que esta iglesia avanzara y pudiera resistir al enemigo y poder tomar posesión del territorio enemigo y establecer el reino de Dios, era una iglesia que oraba, era una iglesia que se reunía a orar. Y sabes, yo quiero decirte por qué es tan importante esta oración. La oración que está en iglesia es una oración que responde a las amenazas en el espíritu y no en la carne. Porque si en la carne sería la estrategia, pues ahí estaríamos viendo cómo vamos a entretener más a los niños, qué dulce les vamos a dar. Y no estoy diciendo que eso esté mal, ¿verdad? Porque queremos que los niños estén contentos cuando van a la iglesia. Pero ya no estás enfocado meramente en las cosas externas, en el foco, en la luz, en la decoración de un lugar. Estás enfocado en lo espiritual. Estás entendiendo que esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad. Y esta lucha se pelea con armas espirituales, no se puede ganar de otra forma. Entonces vemos que esta es una iglesia que, aparte de estar unida, es una iglesia que ora unida. ¿Ok? ¿Y por qué es tan importante la oración unida? Bueno, porque la oración unida, la oración de iglesia, es una oración que está llena de dones. Es una oración que está llena de dones. Y quiero que me acompáñame por favor a Primera de Corintios. En Primera de Corintios 12, yo quiero mostrarte a través de la palabra lo que dice. Es una iglesia que está llena de dones, pero primero que nada, como es una iglesia que ya está formada, que es el cuerpo de Cristo, que son todos los que tienen a Jesús en su corazón, que pueden reconocer que son hijos de Dios porque han confesado a Cristo y viven una vida para Cristo. Entonces es un lugar de miembros justificados. Es un lugar de miembros justos. ¿Y sabes qué dice la Escritura en Santiago 5? Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz, la oración efectiva del justo puede mucho, puede lograr mucho. Pero ahora quiero que tú te imagines y empieces a ver la dimensión que es que hay muchos justos orando por la misma cosa. Entonces, si la oración eficaz de un justo puede mucho, la oración de muchos justos unidos, imagínate lo que va a lograr. Dice la Escritura que si vinieren, una de las promesas que se le da a los hijos de Israel por estar en el camino de obediencia es: y si 1000 vinieren contra ti, tú los vencerás, pero si hubiere 2 de ustedes, vencerán a 10,000. Entonces imagínate esta oración unida de justos, de gente que ha sido lavada por la sangre de Cristo, de gente que tiene un mismo corazón, de gente que está con la mirada puesta en el cielo, de gente que está sintonizada con la voz de Dios. Imagínate esta oración poderosa, lo que va a lograr en las regiones celestes. Es poderosa. Y entonces yo quiero que veas en 1 Corintios 12, dice en el 6, hay diversidad, dice en el 4, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, imagínate que todos estos santos, estos justos están orando. Yo me imagino a Pedro y Juan, y me imagino a Mateo, y me imagino a todos los
discípulos, ¿verdad? Y dice que las mujeres también oraban con ellos. María y los hermanos de Jesús ahí estaban orando también. Y yo me imagino que regresaron Pedro y Juan diciéndoles, oye, nos pasó esto, nos están amenazando. Y juntos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a orar. Vamos a orar. Y empezaron así con una indignación santa, ¿verdad? De que no es contra carne ni sangre, sino que es el enemigo que quiere resistir el evangelio, pero vamos a avanzar en el evangelio. Y cuando todos ellos están unidos, hay una diversidad de dones que Dios ha dado, que el Espíritu ha dado, que el Hijo ha dado a cada uno de ellos. Y entonces un don es algo que es dado por Dios, que es sobrenatural. Y dice aquí que el Espíritu ha dado la manifestación para provecho. Entonces yo me imagino que estás en ese punto de reunión, en esa oración, estamos orando, pero aparte empieza una diversidad de dones a fluir entre nosotros para provecho de la iglesia. Y provecho es algo que tú vas a poder usar para crecer, para avanzar, para ser edificado, para ser consolado, para ser exhortado. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia, y a otro, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces yo veo cómo la oración unida con la iglesia es una oración donde todos estos dones que Dios ha depositado, ha dado por gracia a cada uno de nosotros, empiezan a florecer y empiezan a brotar. Y entonces en medio de la oración empieza a haber una palabra profética, y en medio de la oración empieza a salir sabiduría, y en medio de la oración alguien más empieza a orar y empieza a orar por sanidad y se sanan las personas. Y luego empieza alguien más a orar y es alguien que tiene el don de fe, y esa fe empieza a crecer y empieza a aumentar la fe de los demás. Es una iglesia que está siendo edificada porque está orando junta, y los dones están siendo utilizados en esa oración para provecho de todos nosotros. Y a mí me emociona pensar que el Espíritu Santo se está moviendo y se mueve con unas maneras y a veces sorpresivas entre nosotros. Hemos tenido unas reuniones de oración últimamente increíbles. La semana pasada fue un tiempo de oración en la reunión el miércoles, donde empezamos a exaltar a Cristo y dijimos, vamos a exaltar. El Espíritu Santo nos estaba guiando y estaba diciendo, vamos a exaltar a Cristo. Y en las casas todos, cada quien, estábamos exaltando a Cristo, elevando una voz unida, ¿verdad? Como un solo hombre. Éramos muchos, pero estábamos unidos en un mismo espíritu. Y estábamos siendo mutuamente edificados y estábamos levantando el nombre de Jesús. ¿Por qué es importante la oración unida? Te voy a decir por qué. Porque cuando nosotros oramos unidos, hay una unción especial. Te comentaba que con uno saldrían huyendo 1000, derribaríamos 1000, y 2 a 10,000. Pero dice su palabra en el Salmo 133 que dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Y empieza a dar la explicación de el simbolismo que es estar juntos, ¿verdad? Y dice, es como el aceite que es derramado, el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y se va escurriendo en las barbas hasta la orla del manto. Ahí derrama Dios su bendición. O sea, cuando estamos orando en unidad, el Espíritu Santo empieza a ser derramado, el Espíritu Santo empieza a trabajar a nuestro favor, el Espíritu Santo se empieza a mover, y está todo esto interconectado. O sea, ahí está la unción del Señor y empiezan los dones a manifestarse en medio de nuestra oración. ¿Por qué más es efectiva la oración de los justos en unidad?
¿Sabes por qué? Porque estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Estamos unidos orando conforme a la voluntad de Dios, porque somos los que andamos conforme al Espíritu. Los que somos hijos de Dios y estamos escuchando la voz del Espíritu, estamos unidos buscando esa respuesta, buscando penetrar el cielo y que caiga del cielo esa guianza, ¿verdad? Y entonces dice que ahí empezamos a orar y entonces el Señor empieza a guiarte en su voluntad y a veces no sabemos cómo orar, pero dice la Escritura que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él sabe cuál es la voluntad de Dios. Entonces, cuando empezamos a orar en lenguas, cuando empezamos a interceder en el Espíritu, es realmente entre nosotros el Espíritu Santo mismo intercediendo por nosotros y orando y alineando esa oración conforme a la voluntad de Dios. A veces nos puede llegar una noticia, ¿verdad? Y no sabemos cómo responder, pero empezamos a orar en el Espíritu y entonces empezamos a alinear nuestra oración a la voluntad de Dios. Y es el Espíritu Santo intercediendo por nosotros y luego Él nos va revelando, ¿verdad? Lo que quiere decir. Entonces es bien, bien importante. Ok. ¿Por qué es tan importante, verdad, que sean las oraciones de los justos, que puede tanto? ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos en la iglesia y estamos orando unidos, empiezan a brotar la palabra, la Escritura. Y cuando tenemos la palabra guardada en nuestro corazón, en nuestros tiempos de oración, de intercesión, va a salir palabra. Y esa palabra son promesas. Y esas promesas son declaraciones, ¿verdad? Que el enemigo está escuchando y está recordando lo que Dios ya hizo. Y nosotros estamos incrementando nuestra fe, nos está vivificando la palabra. Y a la hora de orar unidos, estamos viendo que estamos recibiendo sus promesas por fe y estamos usando la herencia que Él ya nos dejó. Estamos leyendo el testamento, declarando ese testamento de la herencia que Él ya nos dejó, y esto levanta y edifica el espíritu unos de otros. Y la oración que es ferviente, a mí me gusta mucho porque en Elías dicen en Santiago 5 que Elías oró fervientemente para que no lloviera y dejó de llover por 3 años. Y luego volvió a orar y el cielo, cayó lluvia del cielo y la tierra dio su fruto. Pero a mí me encanta que use esa palabra ferviente. De hecho, otra traducción de la oración eficaz del justo también es ferviente. Y esa oración ferviente, ¿sabes? A mí me encanta. Es una oración que trae un hervor, una pasión, una oración ferviente. No creo que sea así calladita, casi para dormirme. Pienso que es una oración apasionada, que tiene un gemido, que tiene tal vez un llanto, un clamor, ¿verdad? Y cuando estamos unidos los justos y hay una oración ferviente, imagínate el fuego que se produce, porque yo lo veo como carbones y un carbón solo pues se va a empezar a apagar, pero cuando están todos los carbones juntos, se encienden mutuamente, se inspiran, se queman mutuamente y empieza a quemar y empiezan a hacer más fuego y la llama se hace más grande, y así nuestra oración unida empieza a ser una oración poderosa, una oración ferviente que atraviesa los cielos, y el fuego en nosotros crece. Y todos tenemos esa misma visión de tener los ojos puestos en lo eterno, que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, ¿verdad? En Cristo estoy juntamente crucificado. Ya nuestra misión, nuestra visión de la vida no es
no es aquí en la tierra, no se trata de lo que yo pueda tener aquí o de que, ay, es que quiero un carro más nuevo. O sea, ya no se trata de esas cosas, no se trata de lo material, lo visible, lo terrenal, sino que se trata de la eternidad. Y entonces cuando estamos unidos como iglesia, nos volvemos a unir en esa visión eterna. Somos ciudadanos del cielo todos juntos y tenemos una mirada puesta en lo eterno, y entonces esa oración se vuelve muy poderosa, amigos, muy poderosa se vuelve esta oración. Y quiero por eso que regresemos a Hechos 4. Vamos juntos a Hechos 4 y aquí vamos a ver el resultado de esta oración. Entonces yo veo varias cosas. Yo veo que Pedro y Juan y todos los discípulos y todos los que ya eran parte de la iglesia tenían un corazón de obediencia, porque dijeron, díganos ustedes qué es mejor, pues obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Les estaban intimando, diciendo, ya no compartan de este nombre, ya no hablen de Jesús. Y ellos dijeron, vamos a obedecer a Dios, primero que nada. Segundo que nada, ellos estaban unidos, estaban en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Y lo tercero que hicieron es que levantaron la voz a Dios. Y yo quiero que veamos la oración que ellos oran. Quiero que veas conmigo esta oración tan poderosa. Dice así en el versículo 24: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ahí ellos están orando la palabra, están recitando la palabra de la Escritura. Y luego siguen orando y dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Sabes, el día de hoy se están levantando leyes, se están levantando filosofías en contra del Santo Hijo Jesús. Se están levantando en contra del conocimiento de Cristo, en contra de su palabra, y nosotros tenemos que entender que esto es un plan, que a Dios no se le pasa nada. Él es soberano, Él está por encima de los gobiernos, está por encima de las leyes. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir orando, ¿sí? Tenemos que seguir orando. Y entonces en el 29 dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Cuál es la oración de estos justos? La oración no está enfocada en lo terrenal, la oración no está enfocada en lo de hoy, no está enfocada en mi nueva casa, no está enfocada en mi nuevo viaje, está enfocada totalmente la carne crucificada, y están diciendo, mira Señor, nos están amenazando. Nos están diciendo que nos van a quitar esto, que nos van a quitar lo otro, nos están diciendo que nos van a meter a la cárcel, nos están diciendo que nos van a golpear. Señor, nada más míralo, velo, pero concédenos de nuevo. Señor, mira cómo están diciendo que me van a quitar el trabajo porque yo soy cristiana. Señor, mira cómo en la familia me están dando la espalda porque yo decido seguir a Cristo. Señor, tú encárgate de eso, pero dame de nuevo, dame ese valentía, esa osadía para hablar. De nuevo es osadía para hablar. Es para expresarte sin reservas, es una libertad de palabra con franqueza, con valor entusiasta. Es todo lo opuesto a la cobardía, a la timidez y al temor. Ok, aquí denota, estoy leyendo en mi Biblia lo que dice la explicación de la palabra en griego, que es para denuedo es pargesia, y dice que aquí denota un don divino que recibe la gente ordinaria, no profesional, que exhibe poder y autoridad
espirituales. ¡Wow! Alguien ordinario como yo, alguien sencillito que no es un profesional en todo esto, pero Señor, yo quiero recibir ese denuedo para que ante las resistencias, ante las amenazas, ante la circunstancia, yo tenga el denuedo, la osadía para hablar tu palabra, para hablar tu verdad, para predicar a Jesucristo, a este crucificado y resucitado, y enfocarme completamente en eso. Dejar a un lado las cosas vanas, lo que es distractorio, lo que es carnal, y decir: Señor, mi deseo, mi oración es que yo quiero tener denuedo para predicar el evangelio. Y entonces dice en el 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Está diciendo: Señor, tú continúa haciendo las señales y los prodigios. Nosotros vamos a hablar con denuedo la palabra, nosotros vamos a seguir predicando el evangelio, y tú sigue haciendo esos prodigios que levantan el nombre de Cristo, que glorifican a Jesús, que avalan y soportan tu palabra. Señor, nosotros no vamos por esas señales, nosotros vamos por el denuedo de predicar el evangelio, y tú te encargas de lo demás. A veces estamos tan enfocados en ver el milagro, en ver la manifestación, que se nos olvida que nuestro enfoque es el denuedo de predicar la palabra. Dice: porque mientras tanto Él va a extender su mano y va a hacer sanidades, señales y prodigios. Pero nuestra mirada está en cumplir la misión que Jesús nos dio antes de irse. Ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio a todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Wow. Y entonces en el 31, en el versículo 31 me encanta, porque dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Ahí donde estaban unidos, ahí donde estaban en un mismo espíritu, ahí donde estaban todos en un mismo corazón, orando, intercediendo, avanzando, exhortándose, edificándose, declarando la palabra, con palabra profética, con palabra de sabiduría, con don de ciencia y de revelación. Ahí donde estaban todos siendo en esa multiforme gracia de Dios, siendo edificados y siendo animados mutuamente por medio de esta oración congregacional. Ahí, al terminar de orar, tembló el lugar donde ellos estaban. ¿Sabes por qué? Porque todas esas fortalezas, todas esas murallas, todo eso que venía en contra, a oponerse, en contra del conocimiento de Cristo, se derribó. Todo eso que venía a decirle: tú no puedes, tú no vas a poder, te va a costar mucho. Ahí todo eso empezó a caerse, esas cadenas del qué dirán, y esas cadenas del temor, y esas cadenas del híjole, y si me meten a la cárcel, y si me golpean, empezaron a romperse, empezaron a caerse, las murallas empezaron a derribar, y por eso tembló. Amigos, cuando oramos en unidad, cuando estamos unidos orando, créeme que los cielos, el cielo se estremece. Hay batallas espirituales sucediendo. El Señor está haciendo cosas tremendas en el cielo, y empiezan a caerse y a derribarse murallas, empiezan a derribarse fortalezas, empiezan a caerse esas cosas que estaban atándonos, esas cadenas que estaban atando. Empezamos todos juntos a orar por alguien, por una situación, y entonces después de orar y después de estar enfocados en lo que Dios dice, en su voluntad, estar en el Espíritu, vamos a ver esas fortalezas derribadas, vamos a ver esas cadenas rotas, vamos a ver esas prisiones abiertas, vamos a ver que el Señor hace su obra poderosa. Y entonces dice que tembló en el versículo 31, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea,
Ay, me encanta porque el Señor cayó, el Espíritu Santo cayó, empezó a obrar en cada uno, empezó a darles manifestaciones, empezó a darles poder, empezó a darles autoridad, y aparte ellos recibieron ese denuedo por el que habían orado. Recibieron, ¿sabes por qué? Porque su oración estaba completamente alineada a la voluntad de Dios. Su oración era cumplir la misión que Dios les había dado. Amigos, tenemos que orar. Amigos, tenemos que orar como iglesia, tenemos que unirnos como iglesia. Esta es una iglesia que avanzó, estaba siendo resistida, estaba siendo intimidada, estaba siendo opacada, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron? Se unieron y oraron, y no oraron una oración de Señor, castígalos, que les mandes un rayo y los partas. O sea, no era una oración así, y tampoco era una oración, ay Señor, qué miedo, protégeme para que no me pase nada. Ellos no oraron eso. Ellos dijeron, Señor, danos más denuedo. Ya oíste lo que dijeron, ya oíste sus amenazas, eso nos queda claro. Nosotros nos enfocamos en lo que tú nos dijiste que hiciéramos, y ese debe ser nuestro enfoque, amigos, en este tiempo que está tan oscuro allá afuera. No podemos quedarnos adentro de las cuatro paredes de la iglesia. Esto es algo impresionante que sucedió en el libro de los Hechos. No se quedaron ahí congregados y ya. Salieron, oraron, recibieron el poder, recibieron la llenura, recibieron la manifestación, tembló, y luego salieron con denuedo a predicar la palabra. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Amigos, por favor, no se desconecten de la iglesia. No se desconecten de la unidad de la iglesia. No se desconecten. Yo sé que en este tiempo el diablo pues lo puede usar para que nosotros nos enfriemos, para que nos desconectemos. Pero el Señor no quiere que nos desconectemos. Acuérdate que el Espíritu Santo que está operando aquí en mi casa conmigo es el mismo Espíritu Santo que está operando ahí en tu casa. Y cuando nosotros nos juntamos, ahorita estamos haciendo reuniones por Zoom de oración, reuniones de mujeres por Zoom, el discipulado los viernes, los varones. Cuando nosotros hacemos esta unidad de estar juntos, suceden cosas tremendas. No podemos detenernos como iglesia. Este es el tiempo en que la iglesia tiene que salir. Este es el tiempo en que la iglesia tiene que estar unida, que tiene que estar fortalecida, que tiene que estar usando los dones que Dios ha repartido para provecho de cada uno de los que estamos en la iglesia, para ministrarnos unos a otros, para exhortarnos, para edificarnos, para levantarnos, consolarnos. Y entonces cuando tú ya recibes todo eso, al estar entre el cuerpo de Cristo, ahora sí puedes salir, y sales con ese denuedo a predicar el evangelio, porque esa es nuestra encomienda, amigos. Yo sé que vamos a trabajar, yo sé que tenemos responsabilidades, yo sé que tenemos vueltas que hacer, pero realmente tu misión como hijo de Dios en esta vida, la misión por la que Dios te va a pedir cuentas cuando llegues al cielo, cuando yo llegue al cielo, es por lo que Él nos encomendó. Y yo quiero decirle, Señor, yo pedí denuedo y tú me diste denuedo y usé ese denuedo. Señor, yo te pido que tú nos des denuedo, que tu iglesia se una para ir a predicar, que tu iglesia vuelva a reunirse para volver a fortalecerse y así poder ir a predicar. Es mi deseo, amigos, que hagamos esto. ¿Qué les parece si oramos? Señor, yo te doy gracias porque tu Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones. Tu palabra está confrontándonos, tu palabra está animándonos, está exhortándonos. Y yo sé que tu Espíritu Santo está soplando sobre esta palabra. Señor, el mundo no quiere que prediquemos a Jesucristo. El mundo nos está resistiendo, el enemigo quiere detenernos, quiere detener a la iglesia, quiere que no avance, Señor, pero nosotros sabemos que estamos aquí para
reunirnos, para unirnos, para animarnos, edificarnos, para orar unos por otros y así pedirte que nos des denuedo. Señor, oramos por ese denuedo para que podamos predicar el evangelio. Danos ese denuedo mientras tú te encargas de hacer sanidades y prodigios y señales, pero danos ese denuedo para hablar tu palabra con autoridad y poder, Señor, porque como dice la escritura, no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación. Señor, hablamos el evangelio con el entendimiento de que es poder para salvación, Señor. Hay un poder que se desata cada vez que hablamos el evangelio, cuando estamos siendo guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Y así yo te pido que tú empieces a mover los corazones de cada uno de nosotros para seguir estando unidos, para seguir orando unidos y para salir a predicar el evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues tenemos unos comerciales, unos anuncios que decirles. El grupo de mujeres, debido a la escuela, que ahorita están ya entrando los niños a sus clases virtuales y que están en casa trabajando, el horario lo vamos a cambiar para que las mujeres nos reunamos en las tardes de los miércoles. Entonces, a partir de esta semana vamos a reunirnos el miércoles a las 6 de la tarde por Zoom y yo les voy a estar enviando la invitación. Muy bien, y yo solamente quiero decirles esta palabra que nos acaba de compartir Judy. Es una palabra de exhortación a la iglesia para que no perdamos el enfoque, para que no perdamos la constancia, la perseverancia. Yo les quiero decir algo, necesitamos más gente orando. Es tiempo de orar y a veces, como decía Judy, las reuniones de oración pues no son tan asistidas, tan concurridas, pero verdaderamente necesitamos orar. Y yo sé que tú oras en tu casa, pero cuando oras como iglesia hay poder también, ¿sí? Donde 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, ahí hay libertad, ahí hay poder, ahí hay un derramamiento de su Espíritu. Así que yo te invito a que estemos conectados. Es necesario que estemos conectados, que estemos alabando, y también pronto les vamos a dar algunos anuncios de algunas alternativas que estamos evaluando para poder estar más cerca, muy pronto, ¿sí? Le damos gracias a Dios que hasta aquí nos ha sostenido y bueno, pues seguimos avanzando, la iglesia no se detiene y estamos agradecidos con Dios por la obra que Él está haciendo en el Valle de Texas, en Amistad y en todas las iglesias de esta región. ¿Ok? Que Dios los bendiga, los bendecimos, les deseamos un excelente domingo familiar, disfruten su familia y también les deseamos una muy excelente semana productiva y de testimonio en todo lo que hagamos. ¿Ok? Que Dios les bendiga. Un abrazo a todos.